Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Besada y en el videito de hoy vamos a aprender un poquito más sobre los enlaces químicos. ¿Qué tipo de enlaces químicos hay? ¿Por qué ocurren? Aparte, ¿por qué se unen dos átomos entre sí? Eso es lo que vamos a aprender en el videito de hoy. Pero primero quiero que charlemos un poquito sobre estos elementos de la tabla periódica que se llaman gases nobles. Estos elementos están en el grupo 8A de la tabla periódica y tienen una característica muy especial. Son muy estables como están. Les encanta estar así como están perfectamente bien. Les encanta estar solitos porque están súper bien. Por ejemplo, en ese grupo tenemos al neón. Como ustedes saben, si vieron videitos anteriores, cuando pertenecen al grupo 8, quiere decir que en el último nivel de energía poseen 8 electrones de valencia. Eso se ve reflejado en la configuración electrónica. Si no vieron, les pido que miren el videito de configuración electrónica donde explicamos bien qué es esto, cómo se hace y demás. Pero si observan acá, el último nivel de energía ocupado por electrones es el nivel 2 y ese nivel 2 tiene en total 2 y 6, 8 electrones de valencia. Tenemos 8 electrones en el último nivel de energía, que ya lo sabíamos por el grupo, pertenece al grupo 8, ¿sí? Por ejemplo, a ver, miren el argón. El argón tiene un número atómico de 18. Quiere decir que en el caso del argón, esperen que voy a borrar un poquito, mentira, voy a hacer una flechita hacia abajo. En el caso del argón tenemos un número atómico de 18. Quiere decir que este elemento, este átomo, tiene 18 protones. Ahora, como es un elemento neutro, vamos a tener también 18 electrones en diferentes niveles de energía alrededor del núcleo. ¿Cómo se distribuyen esos niveles de energía? Bueno, nos los dice la configuración electrónica. En este caso, como tenemos 18, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ahí está. Esa es la configuración electrónica de el argón. Si se fijan, el último nivel de energía es el número 3 y en ese nivel de energía tenemos 2 en el subnivel S y 6 electrones en el subnivel P, o sea que en total tenemos 8, nuevamente. Lo mismo va a pasar con el criptón, el xenón, todos los que están en el grupo 8. Esto hace que estas características de que tengan el último nivel de energía ocupado por 8 electrones, hacen que estos átomos, estos elementos, sean muy estables. Son perfectamente estables, están súper felices como están. Hay una excepción en este grupo. Hay una pequeña excepción. La excepción es el helio. El helio pertenece a los gases nobles, pero, y está en el grupo 8, pero su configuración electrónica es 1s2. O sea que solamente tiene 2 electrones en el nivel 1s. No pasa nada, es la única excepción que tenemos. Después todos los otros átomos tienen 8 electrones en el último nivel de energía. En cambio, el helio es el único que va a tener solamente el nivel 1 ocupado por 2 electrones, pero también es un gas noble porque esta configuración electrónica es muy estable. Todas estas configuraciones electrónicas son muy estables, por eso están acá, por eso son gases nobles. Ahora, dicho esto, les quiero contar que todos los otros elementos de la tabla periódica envidian a los gases nobles. ¿Vieron? Como si un vecino envidia al otro vecino. Bueno, es exactamente así. ¿Por qué? Porque cada elemento va a envidiar al gas noble más cercano que tiene. Por ejemplo, el nitrógeno va a envidiar al neón. El oxígeno va a envidiar al neón, que está cerca. En cambio, el silicio va a envidiar al argón, que está más cerca que el neón. El neón está un poquito más lejos. ¿Cómo nos damos cuenta a quién envidian?
yo lo que uso para darme cuenta bien por las dudas es el número atómico. Por ejemplo, el oxígeno tiene un número atómico de 8. Como pueden observar ahí, vamos a hacer una imagen ahí, tac. El oxígeno tiene un número atómico de 8. Entonces, ¿qué gas noble tiene más cercano? ¿El neón, que tiene un número atómico de 10, o el helio, que tiene un número atómico de 2? Más cerca está el neón, que tiene un número atómico de 10, porque solamente hay dos números de distancia: 8, 9, 10, listo. O un número de distancia. Entonces, a veces, si se confunden, pueden usar el número atómico para ver cuál es el gas noble que está más cerca. Esto no lo digo por los no metales que están bastante cerquita y es fácil darte cuenta cuál es el gas noble, sino que lo digo por ellos, por los metales alcalinos y alcalinos térreos, que son el grupo 1 y grupo 2. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Quién es el gas noble que está más cerca del berilio? Y ahí ya se les complica un poco. Pero el berilio tiene un número atómico de 4. Y hay que ver cuál es el gas noble que está más cerca. Puede ser el helio, que tiene un número atómico de 2, o el neón, que tiene un número atómico de 10. ¿Quién está más cerca del 4? ¿El 2 o el 10? Exactamente, espero que lo hayan dicho. El que está más cerca en ese caso es el helio. Es el helio, ¿sí? Perfecto, entonces usando los números atómicos podemos saber tranquilamente cuál es el gas noble que está más cerca de uno o de otro. ¿Por qué quiero saber eso? Porque el berilio quiere parecerse en su configuración electrónica al helio. El oxígeno quiere parecerse en su configuración electrónica al neón. El fósforo se quiere parecer al argón. ¿Por qué digo esto? Porque se quieren parecer. Y para lograrlo, van a existir y van a formar enlaces químicos. Para lograr esta envidia que tienen, para lograr parecerse el berilio al helio, el oxígeno al neón, el fósforo al argón, van a formar enlaces químicos, ¿sí? Y es lo que vamos a ver a continuación. Por un lado, voy a tener al berilio. Vamos a empezar con un ejemplo. Por un lado voy a tener al berilio. Yo me voy a poner acá donde están los gases nobles, los metales de transición. Por un lado tenemos al berilio. Por otro lado tenemos al oxígeno. Ok, vamos a marcarlos en la tabla periódica para que quede súper claro. Por un lado tenemos al berilio y por el otro tenemos al oxígeno. Fíjense la configuración electrónica que tienen. El berilio tiene en total 4 electrones. Tiene 2 en el nivel 1s y 2 en el nivel 2s. En cambio, el oxígeno tiene un poquito más de electrones. Tiene 8 porque tiene un número atómico de 8. El número atómico, acuérdense que me dice los protones, pero yo puedo hacer la relación con los electrones. Y tiene en el primer subnivel, el 1s, 2 electrones. En el segundo, 2s tiene 2 y en el 2p tiene 4. Perfecto. Pero no se olviden lo que dijimos antes. Estos átomos envidian a los gases nobles. El berilio quiere parecerse al helio. El helio tiene solamente 2 electrones, ¿sí?, que están en el primer nivel, en el 1s. O sea que el berilio, que tiene esta configuración electrónica, en realidad quiere tener esta, la del helio, el gas noble más cercano a él. En cambio, el oxígeno envidia al neón. Fíjense que el neón tiene esta configuración electrónica y el oxígeno esta. El oxígeno quiere tener la configuración electrónica del neón. ¿Por qué lo envidia? Envidia su configuración electrónica. Entonces, vamos a analizar qué tendría que pasar para que el berilio cumpla su objetivo y para que el oxígeno cumpla su objetivo. Si comparamos la configuración electrónica del berilio con la del helio, ¿qué es lo que tiene que pasar en el berilio para que se parezca al helio? Les voy a escribir la configuración electrónica del helio acá abajo para que ustedes me digan qué tendría que pasar
para que el berilio se parezca al helio. No sé si se están dando cuenta, espero que sí, pero en este caso tendría que desaparecer los dos electrones que tiene en el segundo subnivel, que es el 2s. En el 2s hay dos electrones, tendrían que desaparecer. ¿Para qué? Para que el berilio se pueda parecer al helio, ¿sí? Esa sería lo que necesitaríamos, que estos dos electrones que están en el segundo subnivel, en el 2s, tengan que se vayan. Chao, váyanse porque no los necesitamos. Y de esa forma el berilio se parecería al helio. Ahora, ¿qué tendría que pasar con el oxígeno para parecerse al neón? Les voy a escribir acá arriba la configuración del neón, así la comparan ahí al toque. 1s2, 2s2, 2p6. ¿Qué tendría que pasar? Fíjense que el oxígeno tiene 2p4 y el neón, la diferencia con el oxígeno es que tiene 2p6. ¿Qué tendría que pasar? Necesitaría el oxígeno 2 electrones más en el último subnivel para parecerse al neón. O sea que acá necesitaríamos 2 electrones más. 1, 2. Y ahí el oxígeno se parecería al neón. Qué justo, ¿no? El ejemplo. Porque el berilio quiere eliminarse de su vida 2 electrones y el oxígeno necesita recibir en su vida 2 electrones. Es muy justo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Acá lo que va a suceder es un enlace químico. El berilio se cruza con el oxígeno y le dice: che, vos sabés que yo necesito sacarme de encima 2 electrones. Y el oxígeno dice: vos sabés que yo necesito 2 electrones justo. Perfecto, entonces el berilio le va a ceder sus 2 electrones al oxígeno. De esa manera, el oxígeno, esperen que voy a borrar acá. De esa manera, y voy a borrar acá también. De esa manera, el oxígeno ahora, en vez de tener 4 electrones, va a tener 6. Y el berilio, en vez de tener esos 2 electrones de más, solamente se queda con 2. O sea que en vez de tener 4 electrones en total, va a tener 2, ocupados en el 1s. ¿Sí? Entonces, esto que ustedes ven acá es lo que se llama una unión iónica, donde un átomo le cede electrones a otro átomo. ¿Sí? Y además, lo que sucede en estos casos es que los átomos finales, digamos, después de que ocurra esta transferencia de electrones, los átomos finales quedan con carga. Cuando pierden electrones, queda con una carga positiva dependiendo de la cantidad de electrones, en este caso más 2, porque perdió 2 electrones. Los electrones tenían carga negativa, entonces ahora el berilio queda con carga positiva más 2. Queda como con 2 protones de más, digamos. Y el oxígeno queda con una carga negativa porque recibió los electrones y un número igual a la cantidad de electrones, que es menos 2 en este caso, ¿sí? Entonces el berilio queda con más 2, el oxígeno queda con menos 2. ¿Qué es lo que pasa? Estos átomos terminan unidos. ¿Por qué? Porque positivo con negativo se atraen. Entonces cuando sucede la unión iónica, los átomos quedan unidos por esa fuerza electrostática, esa fuerza que une algo positivo con algo negativo. Y este es el enlace iónico tan conocido por todas y todos. Ahora, vamos a ver otro ejemplo diferente. ¿Qué pasa si yo tengo 2 átomos de nitrógeno? El nitrógeno está acá, tiene un número atómico de 7 y esta configuración electrónica. Fíjense que tiene 2 electrones en el 1s y después tiene 2 en el 2s y 3 en el 2p. Si nosotros nos fijamos, el último nivel de energía ocupado es el 2 y en ese nivel va a tener 2 y 3, 5 electrones de valencia. Y en ambos casos es lo mismo, tiene 5 electrones en el último nivel, el nitrógeno. Pero el nitrógeno anda envidiando ¿a quién? A su gas noble más cercano, que es el neón. El neón, en vez de tener 3 electrones en el 2p, como sucede con el nitrógeno, tiene 6. Entonces, ¿qué le falta al nitrógeno para parecerse al neón? ¿Qué le falta a cada uno de estos nitrógenos para parecerse al neón?
A ver, ¿qué le falta en su configuración electrónica? El nitrógeno en su último subnivel, que es el 2p, tiene 3 electrones. En cambio el neón tiene 6. ¿Qué le falta? Le faltan 3 electrones. Le faltan 3 electrones acá y le faltan 3 electrones acá. Si de alguna manera los nitrógenos pudieran captar o agarrar o lo que sea 3 electrones, serían recontra felices porque su configuración electrónica sería igual que el neón. Ahora, imagínense que se cruzan 2 nitrógenos por la vida. Se cruzan 2 nitrógenos. Y uno le dice, ¿vos sabés que yo necesito 3 electrones? Y el otro nitrógeno le dice, ¿vos sabés que yo también necesito 3 electrones? ¡Qué justo! ¡Qué justo nos cruzamos! Entonces uno de los nitrógenos se le prende la lamparita y le dice, che, ¿por qué no compartimos? Vos me das 3, yo te doy 3 y los compartimos. Ok. Y esto es lo que se llama unión covalente. Este nitrógeno va a compartir un electrón. Esto va a ser difícil de dibujar, porque no me di cuenta de poner los electrones bien. Pero comparte el nitrógeno un electrón con el otro nitrógeno y viceversa. Pero no les alcanza con eso, necesita compartir otro más y necesita compartir otro más. Esos electrones que yo marqué son los electrones que están compartidos entre uno y el otro. Esto es muy parecido a piensen esto, imagínense que ustedes viven en un edificio, tienen su vecino o su vecina y ustedes solamente tienen una taza. Solo una taza. Recién se mudaron, tienen una taza sola. Pero justo viene un amigo o una amiga de ustedes a tomar la merienda, qué sé yo. Entonces ustedes dicen, che, ¿qué hago? Bueno, le pido, voy al vecino y le pido una taza. Bueno, vamos, le tocamos la puerta y le decimos, che, ¿vos sabés que necesito una taza? Porque solamente tengo una y viene una amiga. Entonces el vecino te dice, ay, vos sabés que yo también tengo una, pero te la presto y vos me prestás la tuya porque mañana viene también a casa una amiga a tomar un té o lo que sea. Dale, perfecto, entonces vamos a compartirla, dice. Claro, cuando la comparten dejan de tener una taza cada uno, ahora tienen 2 cada uno, lo que pasa es que la están compartiendo entre ellos, ¿sí? Y lo mismo pasa acá. Estos electrones que ustedes ven ahí son electrones compartidos, los electrones que yo marqué. Entonces, ahora esos electrones están compartidos entre los 2 nitrógenos. Eso quiere decir que ya no tiene 3 acá, ahora va a tener 6, y que ya no tiene 3 acá, ahora va a tener 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este nitrógeno de acá le compartió 3 electrones al otro, y este de acá le compartió 3 electrones al anterior. Entonces se comparten 3 cada uno, y los 2 llegan a la configuración electrónica del neón. Fíjense que este tipo de enlace es un enlace covalente, es un enlace muy fuerte que ya lo vamos a charlar un poquito. Pero quiero que se fijen en algo muy interesante. Los gases nobles, como les dije, tienen 8 electrones casi todos, excepto el helio, tiene 8 electrones en su último nivel de energía. Esto que estamos haciendo también es llamado regla del octeto. Esto que yo les conté que los elementos quieren parecerse al gas noble más cercano es lo que también se llama regla del octeto. Porque fíjense que lo que logramos con esto es que cada elemento, por ejemplo el nitrógeno, tenga la configuración electrónica del neón. Y el neón, en el último nivel de energía, tiene 8 electrones. Por eso se llama regla del octeto. Porque todos los gases nobles, excepto el helio, pero todo el resto, tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Al lograr que el nitrógeno, en este caso, se parezca al neón, lo que logro es que los nitrógenos tengan 8 electrones en el último nivel de energía. En realidad, a mí no me gusta mucho esta idea, porque a mí me parece perfectamente bien que ustedes sepan que lo que estamos logrando acá es que la configuración electrónica del nitrógeno se parezca, o sea, igual a la configuración electrónica del gas noble más cercano, que en este caso es el neón. Eso es la regla del octeto, ¿está bien? Pero para que la sepan. ¿Cómo se representan los enlaces covalentes? Se representa de la siguiente manera. Ponemos el símbolo de estos átomos y lo que hacemos es marcar con rayas cada par de electrones compartidos. Por ejemplo, voy a marcarlo, a ver si tengo un colorcito acá. Este
Ay, no, ese no es. Esperen que quiero buscar acá. Este es un par de electrones compartidos. Este es otro par de electrones compartidos. Y este es otro par de electrones compartidos. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando escribimos este tipo de enlace covalente es marcar 3 rayas. 3 rayas, ¿por qué? Por cada par de electrones compartidos. ¿Sí? Cada rayita me indica que esos dos nitrógenos compartieron un par de electrones. Uno de este nitrógeno y otro electrón del siguiente. Y después lo que se coloca también cuando representamos de esta manera, que ya lo vamos a trabajar en otro videíto, estas son las estructuras de Lewis. Lo que hacemos también es colocar los electrones de valencia que no fueron usados como puntitos. En este caso, fíjense que en cada nitrógeno tengo 2 electrones de valencia que no los usamos para nada. Acá también, 1, 2. ¿Sí? Entonces fíjense que esto es lo que llamamos representaciones o estructuras de Lewis. Ya las vamos a trabajar en otro videito, así que no se preocupen. Bueno, ahora vamos a la parte práctica. Dice, se genera un enlace químico entre un átomo de oxígeno y un átomo de magnesio. Entonces yo acá puse la tabla periódica, el átomo de oxígeno se encuentra acá, como pueden observar, y esta es su configuración electrónica, que ya hemos trabajado. Pero, ¿a quién se quiere parecer el oxígeno? ¿A qué gas noble se quiere parecer? Al gas noble más cercano, que es el neón, que sería este de acá. Perfecto. Ahora, el otro átomo que me interesa es el magnesio. El magnesio es este que está acá, porque se encuentra acá, tiene un número atómico de 12, ¿sí? Y esta configuración electrónica que ustedes ven acá. ¿Y a quién se quiere parecer el magnesio? Y esto es interesante. Fíjense que su número atómico es 12. ¿Cuál es el gas noble más cercano? ¿El neón, que tiene un número atómico de 10? ¿O el argón, que tiene un número atómico de 18? El neón. Tanto el oxígeno como el magnesio se quieren parecer al neón. Ese es el gas noble más cercano de ambos, tanto del oxígeno como del magnesio. Acuérdense que si no pueden ver o no se ve a simple vista quién es el gas noble más cercano, lo que pueden hacer es tener en cuenta lo que acabo de hacer, el número atómico. El magnesio es 12, así que el más cercano es el 10, que es el neón, y el oxígeno es el 8 y el más cercano es el 10, que es el neón. Así que tanto el magnesio como el oxígeno se quieren parecer al neón, que es el gas noble más cercano. Pero vamos a ver qué es lo que necesitarían para eso. Por un lado, el magnesio tiene esta configuración electrónica que ustedes ven acá. Abajo, igual que hice hoy, les voy a escribir la del neón para que se fijen a ver cuál es la diferencia. La del neón es 1s2, 2s2, 2p6. ¿Qué tenemos que hacer con el magnesio para parecernos al neón? Chao. Estos dos electrones que están en el nivel 3 o 3s, esos dos electrones se tendrían que retirar del magnesio para que el magnesio se parezca al neón, que es lo que le encantaría que pase. Y en el caso del oxígeno yo tengo la configuración electrónica del oxígeno es esta que ustedes ven acá, y les voy a escribir la del neón para que puedan comparar fácilmente. ¿Qué diferencia? La misma de hoy, ¿no? Acá tengo 4 electrones y acá tengo 6. O sea que lo que necesita el oxígeno son 2 electrones. Que justo nuevamente que el magnesio quiere sacarse de encima estos 2 electrones y el oxígeno necesita 2 electrones para parecerse al neón, que es el gas noble más cercano. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El magnesio agarra este electrón y se lo cede al oxígeno, y agarra este otro y se lo cede al oxígeno. Entonces el magnesio ya desaparece, esto que ustedes ven acá, la capa 3s2 desapareció, y ahora tiene la configuración del neón. Buenísimo, pues ya tiene la configuración del gas noble más cercano. Y el oxígeno, al haber captado esos 2 electrones, ya no tiene 4 en el nivel 2p, ahora va a tener 6, que es la configuración del neón, el gas noble más cercano.
Y no solamente eso, como saben, el magnesio, que es el que perdió electrones, va a quedar con una carga positiva igual a la cantidad de electrones que perdió, y el oxígeno va a quedar con una carga negativa igual a la cantidad de electrones que recibió. Entonces estos dos átomos quedan unidos porque se atraen electrostáticamente, positivo y negativo se atraen y quedan unidos, y todo perfecto, porque ambos, en este enlace iónico, ambos átomos se terminaron con la configuración electrónica del gas noble más cercano. Así que está buenísimo este enlace que sucedió. ¿A qué tipo de elemento, qué tipo de elemento es el oxígeno y el magnesio? Fíjense que el oxígeno, como pueden observar, es naranjita, así que es un no metal. Y en el caso del magnesio es un metal alcalino térreo, ¿sí? Para eso se fijan los colorcitos o la ubicación en la tabla. Todas las tablas periódicas que ustedes pueden tener o pueden usar esta misma, tienen diferentes colores para los diferentes tipos de elementos. Después dice escribir la configuración electrónica de esos átomos, cosa que ya realizamos. Y la segunda parte dice escribir la configuración electrónica de esos átomos luego de que se generó el enlace químico. Y ya lo hicimos, porque una vez que se generó el enlace químico, esos átomos ahora se parecen al gas noble más cercano o tienen la configuración del gas noble más cercano, que en ese caso es el neón. Así que si no nos da la configuración electrónica del gas noble más cercano cuando termina el enlace químico, es porque algo hicimos mal. ¿Qué tipo de enlace se generó? Un enlace iónico. ¿Qué papel juega la electronegatividad en este tipo de enlace químico que se generó? Este es un concepto muy interesante. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo que está unido a otro átomo de atraer electrones hacia sí. Es como la fuerza que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Esa es la electronegatividad. Y tiene mucho que ver con este tipo de enlaces. ¿Por qué? La electronegatividad varía de esta manera en la tabla periódica, ¿no? Esperen que voy a borrar... No voy a borrar nada. La electronegatividad varía de esta manera en la tabla periódica. En los periodos, la electronegatividad aumenta desde la izquierda hacia la derecha, y en un mismo grupo, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que en esta zona de la tabla periódica tenemos los elementos más electronegativos de la tabla periódica. O sea, los elementos que atraen los electrones con mayor fuerza hacia ellos. En cambio, de este otro lado, en realidad en esta zona de acá abajo, más que nada, nos quedan los elementos que tienen menos electronegatividad. ¿Qué es lo que pasa? En este caso se está uniendo un átomo, que es el magnesio, que no tiene mucha electronegatividad, con el oxígeno, que tiene mucha electronegatividad, porque miren en la zona que está de la tabla periódica. Y eso tiene mucho que ver, porque fíjense que el magnesio está perdiendo esos electrones y se lo está dando al oxígeno. El oxígeno es un átomo muy electronegativo. El oxígeno atrae electrones hacia sí mismo, ¿sí? Y el magnesio los atrae, pero no con tanta fuerza a sus electrones que tiene ahí. Entonces, es muy probable que cuando se cruza un átomo que es poquito electronegativo, que no tiene electronegatividad, con uno que tiene mucha electronegatividad, termine sucediendo un enlace iónico, donde el oxígeno tironea de los electrones del magnesio hasta que se los arranca. Una forma de decir. Básicamente el oxígeno le afanó los electrones al magnesio. Porque el oxígeno es un átomo muy electronegativo, uno de los más electronegativos de la tabla periódica, y el magnesio no. Entonces, sí, en este tipo de enlace tiene mucho que ver la electronegatividad. Tiene mucho que ver que se estén uniendo átomos tan diferentes electronegativamente hablando. El oxígeno atrae mucho los electrones hacia sí mismo, entonces sí, es probable que el oxígeno le robe básicamente los electrones a magnesio. Espero que esto haya quedado claro. Con esto terminamos estos ejercicios. Va a haber otro videíto con estructuras de Lewis específicamente, porque hay que dibujar unas cuantas.